Mateo capítulo 16. Es extraordinario conocer el misterio y quiero hablarle de este misterio porque es tremendo. Dios, esencia, Padre, metido en Jesús. Yo creo que este es uno de los misterios más maravillosos que uno puede entender. O sea, por eso dice que lea, entienda. Quiere decir, si nosotros logramos entender este misterio, se lo aseguro que su vida no solamente toma otro giro, ¿verdad? Sino que va a ser muy difícil que en este tiempo sea engañado. ¿Por qué? Porque en este tiempo, como la Biblia registra, hay doctrinas de demonios que se están moviendo. Y muchos, lógicamente, están menospreciando a nuestro Señor Jesús, a nuestro Señor Jesucristo. Gente que ha vivido dentro de la iglesia y que ahora la temática del diablo ha salido que Jesús no es Dios. Y es tremendo cuando lo estudiamos, y quiero que me ponga mucha atención, anote si es posible, después vaya a su casa y se le va a hacer vida innegablemente lo que le voy a decir. Claro, para entender este misterio, uno tiene que recibir revelación personal para entenderlo. Si usted no recibe revelación personal, lógicamente quizás no va a estar tan seguro. Por eso el Señor les preguntó a sus discípulos, les dijo de esta manera: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mire qué tremendo. Y vamos a leer mejor para que entendamos esto que le quiero transmitir. 16 de Mateo, versículo 13 dice: cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: oiga, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, porque iba a venir, pero otros dicen que eres Jeremías. Mire, Jeremías en escena en el último tiempo. El espíritu de Jeremías se manifestará. O uno de los profetas. Pensaban que había resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Quiere decir que cuando a ti te revelan quién es Jesús, entonces tu salvación es segura. Porque si a ti te revelan a Jesús que Él es Dios, tenlo por seguro que ese es tu sello. Porque si tú no estás seguro que Jesús es Dios, entonces vas a caer como los otros que están cayendo ahora, y muchos que tú los has oído: apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Y yo decía: qué tremendo, lógico. Si a ti no te revelan quién es Jesús, te tapan los ojos. Increíblemente, mire lo que le voy a decir, hermano, en esta noche impresionante. Ojalá usted pueda meterse en lo que le estoy diciendo ahorita, porque esto es tremendo. A Pedro se le fue revelado de lo alto el misterio escondido en Jesús, que Jesús es Dios. Y eso transformó la vida de los apóstoles en gran manera. Transforma la vida del ser humano. Porque que Dios esté escondido es impresionante, hermano. Y vino y se hizo carne, el Verbo se hizo carne. Por eso
lo ratificó Pedro en una de sus cartas y dice estas palabras. Tengo que leer, les voy a leer algunos pasajes para que usted vaya y los estudie personalmente. Segunda de Pedro 1, mire, segunda de Pedro, perdón. Vamos a ver, segunda de Pedro 1:1. Mire cómo dice. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Oiga, a los que han recibido una fe, oiga, escuchen por favor, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¡Qué tremendo Dios! A Pedro le revelaron, cuando le revelaron eso, entonces pudo morir por él. Porque si no se lo hubieran revelado, Pedro era tremendo, hermano. Pero como se lo reveló el Señor y le abrió el entendimiento para que comprendiera las Escrituras, entonces dijo: Dios mío, la verdad, caminamos de la mano con Dios, hecho carne. Oiga esto, a Pedro le revelaron la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Eso sí, el misterio de Dios escondido en Jesús es insondable por las múltiples salidas cuando no había tiempo, cuando no había reloj. Cristo estuvo saliendo en el ministerio, ¿verdad?, de la divinidad. Estuvo saliendo de muchas formas en el universo. Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Efrata, de ti me saldrá el que ha de gobernar a Israel, y sus salidas son desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2. O sea que Cristo ha estado saliendo, y esa es la gran confusión. ¿Por qué? Porque Dios, esencia, altísimo, el Yo se le llama en hebreo, Él es luz inalcanzable. O sea, nadie puede alcanzarlo ni entenderlo. Y por eso Él se retrae y se mete al tiempo. Se mete al tiempo como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, para que tú y yo le entendamos, aunque sea algo. Mire qué tremendo ese Dios. Hay que conocer ese Dios, es impresionante. Si usted logra entender lo que yo le estoy hablando, esto es tremendo, porque esto es fabuloso. Por eso cuando hablamos del Hijo de Dios, escuche bien y ponga mucha atención, esté muy atento ahora. Cuando hablamos del Hijo de Dios, no es Hijo de Dios, escuche, sino hasta que entra en función. En otras palabras, el Hijo de Dios es como nacido, aunque de la esencia de lo no nacido. Él es, y esta es una palabra que es muy importante que la entienda, Él es un ejemplo del Espíritu Santo, ¿verdad? Él es creado, no criado. Son dos cosas muy diferentes. Ser creado es de la esencia, es un pedazo, es un plomo, ¿ok? Y ser criado con I es de la materia. A nosotros nos creamos de la materia. ¿Me entiende lo que le trato de decir? Esas dos palabras juegan un papel muy importante para entenderlo. Porque los testigos de Jehová piensan que Él es criado porque dice ahí, pero no es criado con I, sino creado. Entonces ahí es donde hay confusión en gran manera. Y también porque como no hay revelación, no pueden verlo a Jesús como Dios, porque Él se escondía. Y a veces, miren, ese era tremendo, porque el que no entiende bajo la revelación del Espíritu, lógicamente se confunde cuando estudia las Escrituras. Porque a veces decía, Él se metía en la esencia a veces y se salía de la esencia. Es decir, Él decía, mi Padre es mayor que mí. Y a ver, dice una religión que ahí está reconociendo a Cristo. Sí, es cierto, pero luego decía, yo y mi Padre una sola cosa somos. ¿Entiende? Porque no se entendía el trabajo. Cuando Él trabaja en el ministerio terrenal,
entre sí porque trabajan como ministerios. Pero cuando llega el fin de los tiempos, se mete Jesús, el Espíritu Santo y el Padre a la esencia. Entonces Dios trabajando. Ojalá usted abra sus oídos ahora, hermano, porque esto es impresionante entenderlo. Por eso, cuando hablamos del Hijo de Dios, repito, no es Hijo de Dios, sino hasta que entra en el tiempo en función. Ahí se convierte Hijo de Dios, como nacido, ¿no? Aunque de la esencia de lo no nacido. En otras palabras, Cristo es eterno Dios, pero entró como el Hijo de Dios en el tiempo. ¿Me entiende? Juan capítulo 16, vamos a ponerle base a todo esto para irlo entendiendo. Juan 16, 28 dice así. Juan 16, 28 dice: oiga, salí del Padre y he venido al mundo. Ha venido al mundo. De nuevo, quiere decir que ha venido muchas veces. De nuevo dejo el mundo y voy al Padre. ¿Notó? Salí del Padre y he venido al mundo. Ahora dejo el mundo otra vez. Quiere decir que muchas veces vino de distinta forma, como el ángel de Jehová, como Melquisedec, como el pimpollo de Zacarías, etc. Se presentó muchas veces. Entonces, si usted nota acá, es tremendo. A esto añádele Filipenses 2.5. Vamos a ver Filipenses 2.5, como para ponerle base para aquellos que no tienen base. Dice así: oiga, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía, escuche bien, en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, ¿oyó?, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Que esto es tremendo cuando uno lo entiende. Dios hecho carne. ¿Y sabe por qué nos entiende a nosotros? Porque Él se metió en un cuerpo para experimentar todo lo que nosotros experimentamos: tentaciones, pruebas, lágrimas, lucha, necesidades. Y dijo: ¡ay, qué tremenda creación! Me voy a meter ahí. Y la Biblia dice en Hebreos que por eso es que Él nos comprende en muchas cosas, porque Él se metió en este cuerpo, claro que nunca pecó, porque Él venció al pecado y a la muerte por nosotros, y ahora nosotros entramos por medio de Él. Oiga eso, hermano. Entonces, si usted nota, esto es parte del misterio escondido en Jesús. Eso sí, si no se sabe compaginar, confunde. Por eso es que dice que al mundo le hablaba en parábolas, pero a los discípulos, a los que se meten con el Espíritu Santo, les explica las parábolas. Te explica Él. Y por eso es que cuando tú tienes la revelación de que Cristo es Dios, entonces te baja el rema y lo ves por todos lados. Porque Él dijo que estaba ya metido en el Pentateuco, que estaba metido en los libros poéticos y que estaba metido en los profetas. Y cuando uno va con la revelación del Espíritu Santo, lo encuentra por todos lados. Y eso fue lo que le pasó al apóstol Pablo. Él se convirtió, y es que esto es lo asombroso, se convirtió leyendo a Cristo en el Antiguo Testamento, porque no había Nuevo Testamento. Allí él dijo, cuando Cristo, bueno, ya lo vamos a ver más adelante, cuando Cristo se le presentó, entonces le abrió la mente, y el Logos, Génesis hasta Malaquías, el Logos se hizo vida. Cuando uno tiene a Cristo vivo, se le hace vida. Uno lee la Biblia y ya la lee en otra dimensión, porque ve lo que está detrás de la Biblia. Y dice: Dios mío,
Lo extraordinario es que la verdadera sabiduría radica en llegar a conocer este misterio. Allí radica la verdadera sabiduría. Claro, esta sabiduría no es como la de la tierra, sino que Dios la pone y la transfiere, la da a todos aquellos hambrientos y sedientos de Él. Efesios capítulo 1, versículo 17. Mire qué tremendo es esto. Es una maravilla leer la Biblia en esta forma. Efesios 1, 17 dice así: gócese, hermano. Dice: pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación, escuche bien, en un mejor conocimiento de Él. No hay cosa más linda que tener ese conocimiento, porque esto quiere decir que la sabiduría de Dios no es por evolución estudiosa, sino que Dios te la comparte, Dios te la transfiere. ¿Me entiendes? No es que tú, hermano, por estudiar mucho la Biblia vas a tener revelación. No, la revelación viene por el Espíritu Santo. Lógico que necesitas de loco, necesitas saber de la palabra. Por eso, hermano, es que Daniel, aunque era dotado de sabiduría natural, porque así lo dice la Biblia, Dios le dio otra para que entendiera misterios. Y qué maravilla cuando Dios lo hace así. Mire, Daniel capítulo 9, mire cómo dice el versículo 22. Me instruyó el ángel, ¿no? Habló conmigo y dijo: Daniel, oiga esto, he salido ahora para darte sabiduría y entendimiento. Salí exclusivamente porque tú eres mi amado. Y salí para darte sabiduría y entendimiento para que cuando leas entiendas. Y eso es bello, porque eso solo lo da el Señor. Esto quiere decir que para descubrir misterios es necesario recibir la sabiduría de Dios. Si no lo entiendes, ¿o acaso en el mundo entendía usted? Yo me recuerdo que leía, hermano, cero. Por eso la sabiduría revelada de Dios es la que nos permite verlo a Jesús como el Dios hecho carne. No cualquiera lo puede entender eso, ni recibirlo. Lo impresionante es que este misterio está escondido para los grandes sabios de la tierra. Está escondido, hermano. Mira, ha habido sabios impresionantes. Gente, pero que tiene un coco, un cerebro impresionante. Pero se les escondió esto. Por eso, hermano, si de algo tenemos que gloriarnos, como dice la Biblia, es de haber entendido este misterio, de haberlo comprendido. Mire, Pablo dijo, Efesios 3, otra vez vamos a Efesios 3, miren cómo dijo el apóstol acá, Efesios 3, 4, mire cómo dice: en vista de lo cual, escuche bien, leyendo, oye bien, leyendo, podréis comprender, oiga, mi discernimiento del misterio de Cristo. Leyendo podéis comprender. Ahora, si nosotros no leemos, no vamos a comprender. El Espíritu no se va a revelar, porque leyendo, entonces Pablo, cuando hermano empezó y Dios lo botó, Pablo, hermano querido, empezó a ver la Biblia. ¿Cuál? No toda la Biblia, sino la Torá. Empezó a ver todo el Antiguo Testamento, porque él era un hombre sabio, inteligente de la letra, porque era fariseo de fariseos, en cuanto a la ley, celoso, porque la conocía de pie a cabeza. Si un tipo conocía el hebreo, si un tipo conocía el arameo, si un tipo conocía, hermano, la palabra, el griego, era Pablo. Y es impresionante cuando tú lo ves a Pablo convertirse, porque él decía: Dios mío, aquí está Cristo. Y empezó a ver el Génesis, empezó a ver hermano, todo el Antiguo Testamento, los profetas mayores y menores que hablaban de ese Mesías que iba
hacia las sinagogas, cuando iba a predicar por todos lados, les presentaba a Cristo, pero no con el Nuevo Testamento. Los de Berea dice que se asombraban e iban a las Escrituras, dice, al Antiguo Testamento, y decían: ¡hala! Aquí está Cristo, aquí está el que crucificaron. Y Pablo les demostraba con el Antiguo Testamento Cristo, hermano. Y ahora gente está regresando y menospreciando ese misterio maravilloso. Cuando Pablo fue el hombre clave que se convirtió a través del Antiguo Testamento, se convirtió a Cristo. Esto quiere decir que la sabiduría de Dios no necesariamente, hermano, es aquella que recibe de lobo, sino aquella que se te revela. Oye, esto aquí, hermano. Leyendo bajo el rema del Espíritu Santo, se puede entender el misterio de Cristo. ¿Por qué? Porque solo por la letra es pura información. Si tú solo tienes letra, nada más es pura información que tienes, nada más. Por eso hay muchos inteligentes de la Biblia que solo información tienen aquí, pero nunca se les hizo rema. Hay gente muy buena, está mejor que nosotros hablando, pero a la hora de los pepinazos, ahora los va a ver usted confundidos, aturdidos, en dudas. Quiere decir que esta gente nunca recibió el rema de la palabra, por lo tanto están propensos incluso hasta perderse. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque Pablo tenía letra, Pablo tenía Biblia, hermano, era un hombre muy preparado, un hombre, pero Dios mío, extraordinario. Aparte era un fiel opositor y enemigo público número 1 de Jesús. Público porque mataba por la letra que tenía. Mataba con el hebreo, mataba con el arameo, mataba y probaba a todos los que le decía que ese no era el Mesías. Y un día se le aparece, un día lo tira el Señor y le revela a ese que se oponía. Y dijo: Dios mío, si aquí está, ¿cómo no lo veo? ¿Cómo no lo miraba? Claro, porque no lo puedes mirar con la letra solamente, porque eso es pura información. ¿Cuánta gente tiene pura información? Pero no tiene a Jesús vivo. Hay gente que tiene, hermano, un Jesús histórico. Incluso los de Maús, hermano, con los apóstoles tenían, hermano, un Cristo histórico. ¿Acaso no iban hablando entre ellos, pues? Y de repente se les aparece el Señor en el camino, dice, y le dice: ¿en qué están discutiendo vosotros? Solo tú, le dice. Mire lo que le dice. El único que no sabe de ese Jesús, que era esto, que era. Hasta que el Señor, hermano, se reía. Mire la misericordia del Señor. Se sentó con ellos a comer y empezó a comer el pescadito. Y ellos empezaron a mirarse, pero no se animaban, dice. Cuando de repente se desapareció y dijeron: este es el Señor. Ahí entendieron que era aquel que les había explicado. Y dice que de ahí se regresaron. Iban cansadísimos, pero de ahí se regresaron caminando de nuevo a Jerusalén, impactados por el Dios que habían conocido en ese momento. Aleluya. Denle un aplauso. Lo tremendo es que cuando el Señor lo hizo caer a Pablo, cuando iba en el camino a Damasco, ahí vio el misterio escondido en Cristo. Ahí terminó Saulo para que naciera Pablo. Yo creo que cuando conocemos verdaderamente a Jesús, nuestros nombres son cambiados. A nosotros ya nos cambiaron el nombre. Lo que pasa es que a algunos se lo revelan, a otros no. Porque usted sabe que el que esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Es porque tú naces de nuevo y ahí te ponen un nombre.
Ese nombre es el que te hace reconocer a Jesús como Dios. Porque luego te van a dar otro nombre. Algún día le voy a hablar acerca de la limpieza de nuestros nombres, hasta llegar al nombre que vamos a tener, que nadie va a conocer, sino solo tú y Dios. O sea, Dios te va a dar un nombre eterno, pero solo tú lo van a conocer. Así dice, te van a dar una piedrecita blanca ahí, y vas a tener una identidad total y propia solo con Dios, para que nunca falles y nunca partes. Pero el Señor ya hizo una obra acá. Por eso es que el Señor cambiaba nombres, ¿se acuerdan? Abraham, Abraham; Sara, Sarai; Jacob, Israel, etc., ¿no? Podemos ver la purificación de nuestros nombres, porque cada vez que te purifican el nombre, tú entras a otro nivel espiritual. Ojalá me esté dando a explicar. Por eso dijo Pablo: el misterio de la gracia personificada en Cristo me fue revelada. No la aprendí en la sinagoga. No aprendió en la sinagoga eso él, sino que se lo revelaron, porque la gracia personificada es Cristo caminando en la tierra. Hermano, ver la gracia personificada. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿No? Y en Efesios 3 sigue diciendo Pablo ahí, en 2 y 3, miren, dice: si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue dada a conocer el misterio, tal como antes escribí brevemente. Por eso, hermano, creemos que al que no le revele el misterio escondido, Cristo Dios, no se salva. Eso sí lo puedo decir con toda verdad y con toda seguridad. Si a ti no te revelan que Cristo es Dios, tú no puedes ser salvo, porque la salvación viene por Cristo, por Jesús. Y si tú no crees que Cristo es Dios, ahí sí te puedo asegurar que tú estás perdido, si no te revelan eso. Y muchos que algún día lo tuvieron, ahora ni siquiera se quieren atrever a mencionar el nombre de Jesús. Imagínense qué grave es tan grave, porque yo sé, y si lo puedo decir, porque es un misterio que tiene que venir por revelación, porque es el misterio escondido. Lo bello es que al cristiano que se lo revelan, o le revelan esta verdad, ese camina seguro. ¿Sí? Ahora, cuando Dios en Jesús era reconocido por los demonios, escuche, no le gustaba que dieran información, se escondía rápido, porque los demonios querían dar información. Ellos sí lo percibían. También, hermano, los mandaba, dice la Biblia, a callar, y es como que les decía: no digan quién soy. Y allí el misterio se quedaba oculto otra vez. Entonces, no es por enseñanza de letra que se descubre el misterio de Dios escondido en Jesús, no, sino porque te lo revelan, pero a través de la letra. Es decir, tú necesitas tener letra, necesitas tener logos. Logos es letra, escritura, pero logos, si tú solo tienes logos, conocimiento de Génesis, Apocalipsis, eso es logos, Génesis, Apocalipsis. Si tú solo tienes conocimiento, tú puedes matar, porque la Biblia dice: la letra mata, ¿verdad? Pero si tú tienes rema, que significa también palabra, pero palabra hecha vida, por eso ahora se complementa el versículo que dice: la letra mata, pero el espíritu de la letra, rema, es el que da vida. Si nosotros tenemos que tener las dos cosas, porque ¿de dónde va a venir el rema? El rema viene de logos, de la Biblia. Ay, que esto es maravilloso. Por eso, jóvenes que están acá, lean la Biblia. Público en general, lean la Biblia, que tarde o temprano, cuando Cristo se les aparezca, se les va a alumbrar la palabra, y entonces van a ver a Cristo y se van a emocionar toda la vida, hermano, porque vas a amar tanto la palabra del novio, que te vas a enamorar cada día. Porque esto
las cartas, las 14 epístolas que están acá escritas, son cartas a la novia. Y cuando uno está enamorado, bien enamorado, ¿qué hace? Lee las cartas de la novia. ¿O no? O usted dice, esta carta, otra carta, qué desgracia, vos, ¿por qué no me das una hamburguesa? Pero el novio y la novia, uno se emociona con el pedacito que le da la novia, hermano. Y lo pasa leyendo toda la noche. A ver si encontraron a los muchachos. Y lo pasa leyendo toda la noche. Y va uno y se la pone aquí. Me ama. Wow, ¿no? Y lee, y cada vez detalle tras detalle. Ay, hermano, solo si usted no conoce el amor, no puede comprender lo que le estoy diciendo. Pero cuando uno está enamorado es algo extraordinario. No tiene sueño, camina las cuadras que pueda caminar, aunque después lo traigan en silla de ruedas. Si hay lluvia, no le importa la lluvia. Si tiene que pasar allá a una montaña, uno pasa a una montaña. Si tiene que cruzar el peligro, va uno. Cuando uno tiene esa sensación, es algo extraordinario. Es algo que lo conmueve a uno. Y por eso es que lo primero que tú haces cuando conoces a Jesús es leer la Biblia. Leer el Nuevo Testamento. Primero lee el Nuevo Testamento para que luego entiendas el Antiguo Testamento. Pero es un hambre de ver qué dice el novio o la herencia, por ejemplo. Se escribe. Entonces tú, hermano, tú eres hijo de un Dios bien rico. Tienes que ir a averiguar cuál es tu herencia. Aquí está la herencia. Y yo quiero el conocimiento de mi herencia. Por eso uno sí puede reclamar ciertas cosas y otros no, porque no conocen. Unos pueden vivir otras cosas y otros no pueden vivir otras cosas porque no conocen la herencia, los derechos, la justicia que son para ti, que Dios te la regaló a ti. Ay, que oyó esto aquí. Por eso creemos que al que no le revela, repito, el misterio escondido, Cristo Dios, no se sabe. Lo bello es que al cristiano, hermano, que no conoce esta verdad, deberían empezar a buscarla. Entonces, esto es muy, muy lindo, hermano. El Señor, a los demonios, estaba hablando acerca de eso, lo reconocían y decían, no nos atormenten más. Y la gente se le quedaba viendo y decía, pero ¿por qué está diciendo eso? Porque ellos sí percibían. Entonces, no es por enseñanza de letra. Incluso, mire, todo aquel que quiera descubrir este misterio por vía humana no podrá, porque Dios se lo vela. Hay gente que ha querido estudiar, y hoy, ¿cuánta gente agarra enciclopedias, agarra libros, agarra todo, queriendo decir y hablar de Jesús en contra de él? Si no, si ahí está, dice. Jesús no es Dios, ese es un engaño de la iglesia. Hasta la iglesia católica metieron ahí, ¿no? A la iglesia católica es la que se le dio cuando realmente, cuando empezó la iglesia católica, ellos tenían la verdad, se sabía en su momento, y después empezaron a distorsionar todas las escrituras. Ellos fueron los primeros que distorsionaron muchas cosas, quitándole las cosas que realmente no avalaban las doctrinas endemoniadas que ellos estaban queriendo poner. Pero Dios, y escúchame una vez más, porque esto tengo que repetirlo cuantas veces sea necesario, lo voy a hacer. Dios, nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo y su Espíritu Santo, es el supervisor de las escrituras. Él supervisa, y por eso es que aquí está escrito todo lo que tú necesitas saber para salvarte. Aquí está todo lo que el hombre necesita, hermano, saber. A Dios no se le ha escapado nada. Nada.
¿Por qué le digo esto? Porque si fuera un Dios que se le escapan las cosas, dice, ay, se me olvidó escribir esto, ay, me ensuciaron la palabra, ay, me ensuciaron el plan, ay, me ensuciaron mi doctrina. Hermano, que Dios tuviera, pero un Dios obsoleto. Pero nuestro Dios tiene el sumo cuidado, lo ha tenido, el sumo cuidado de supervisar las escrituras, que ese es el primer tema del miércoles. ¿Cómo se supervisó la escritura? ¿Por qué 66 libros? ¿Por qué no otros que no fueron canonizados? ¿Por qué, hermano, están los libros apócrifos que tienen verdades pero no son limpios? Dios no, en toda esa dimensión, Dios no permitió que se canonizaran. ¿Por qué? No, una maravilla esto, hermano. Entonces no es por enseñanza, ¿no? Humana. Aparte, Dios ha escondido muchos misterios a los sabios de este mundo, pero muchos misterios, pero las ha revelado a usted y a mí, los más pequeños. Por eso, cuando usted mira a Jesús caminando en la tierra a la luz de la Biblia, usted se asombra porque es la única vez que dice así este versículo, Lucas 10:21. Miren cómo dice: en aquella misma hora, dice, él se regocijó mucho, hablando de Jesús, él se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios y a inteligentes y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. ¿Notó usted aquí? El Señor se regocijó mucho porque la palabra de Dios estaba siendo revelada a aquellos que creían como niños y no a aquellos que pretendían ser sabios y entendidos e inteligentes. Por eso, cuando tú, hermano, te presentes ante el Señor, debes de presentarte como un niño y ser astuto como la serpiente, pero presentarte como un niño. Porque por eso es que va a entender esto usted ahora. Mientras discutían los apóstoles un día, ¿verdad?, ¿quién será el más grande allá en el reino? ¿De acuerdo? Pedro dice: yo, pues Dios cortaba orejas y ahora ya no. Y no, decía Juan, yo, porque a mí el Señor se me revela. No, decía otro, a mí quizás, porque yo soy una columna. El Señor agarra a un niño y lo pone en una mesa. Dice: el que no se haga como este niño no puede entrar al reino de los cielos. ¡Wow! Ahí les pegó una pateada de una vez. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seas y que tengas mente de niño para servirle, para vivir para Él, para creerle a Él. ¿Por qué? Porque un niño, ¿verdad?, lo cree todo. Todo lo que dice su papá. Si tu papá, hermano, mire, si tu papá te dice: mira, hijo, yo te voy a bajar todas las estrellas, y el niño dice: sí, papá, tú lo puedes bajar. Sí, claro, hijo, ¿lo puedes engañar o no? Mi papá puede bajar las estrellas. Quizás tu papá físico no lo puede hacer, pero el grande de los grandes sí lo puede hacer. Amén. Claro. El niño cree todo, y ahorita lo puedes agarrar de las orejas, el papá, y le puede pegar unos 2 hinchazos bien puestos, y chilla como escandaloso, que son algunos niños como el Jeffrey, escandaloso. Pero a los 2 minutos, wow, te está pasando. Qué lindo, yo veo uno que tiene hijos, sabe todo eso, ¿no? Dios mío, y si sabe que se equivocó, viene y te abraza y te perdóname, papá, y uno dice: te perdono, hijo.
Qué lindo, ¿no? Que aprendan a hacer eso. Y mire, increíblemente no anida el resentimiento. Qué bello, ¿no? En cambio, no le vayan a dejar de dar la mano a usted. Dicen, me voy de la iglesia. Me miró mal el hermano, me miró mal el hermano. ¿Cómo somos de resentidos? ¿Sabe por qué? Somos carnales, no somos espirituales. El carnal lo hace así. En cambio el niño no. Por eso el que no se haga como un niño, es decir, tener pensamiento en el ámbito espiritual de niño. Porque ahí es donde te quiere llevar el Señor, porque el niño cree lo que le están diciendo. Ojalá usted crea a lo que la palabra del Señor está diciendo. Sí, amado. Esto es así. Entonces, Dios escondido en Cristo es porque en Cristo habita toda la deidad. Colosenses 1, tenemos que leerlo también. Capítulo 1, versículo 15 al 17 dice así, porque es necesario que usted tenga la información completa para cuando alguien le diga que Cristo no es Dios, ¿verdad? Mire cómo dice, Él, hablando de Cristo, es la imagen del Dios invisible, ¿no? El primogénito de toda creación. Escuche, después vamos a estudiar esa palabra primogénito, el primero, pues, de todo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, escuche, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, las otras creaciones, ¿no? Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. 2:9 de ese mismo capítulo de Colosenses 2:9. Mire cómo dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. ¿Oyó? Y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. ¿Quién creó todas las cosas? Dios. ¿Y quién dice aquí que creó todas las cosas? Cristo. Porque Cristo es Dios. ¿Me entiende? Qué tremendo esto. Ojalá usted me esté entendiendo, hermano. Esta es la razón del por qué en Cristo estamos completos. Qué lindo, ¿no? Aparte, en su divinidad llena todo el universo y todo lo creado en las galaxias. Incluso, mire, Cristo es el Dios que habita en la luz inalcanzable. Lo que le decía al principio, ¿no? Dios es luz inalcanzable. Pero para que lo entendamos, se retrae. Por eso es que Él ya sabe todas las cosas. Todo lo que va a pasar mañana, hoy, todo lo que va a pasar en tu vida. Él se retrae, Él es luz inalcanzable. ¿Quién es luz inalcanzable? La esencia, el Altísimo. ¿Quién es luz alcanzable? Para que lo podamos alcanzar, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aunque todos son uno, porque Dios para tratar con sus creaciones tiene que venirse al cuerpo, porque es luz inalcanzable. Se lo voy a leer para que vea cómo está Cristo ahí, también metido. 1 Timoteo 6:16. Esto es muy importante que lo entienda, hermano. Estúdielo bien. Muy importante que lo entienda esto. Esto es, pero clave. 1 Timoteo 6:16 dice: el único que tiene inmortalidad, porque está hablando de Cristo en todo el capítulo, y habita en luz inaccesible, inalcanzable, quiere decir eso, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la honra, el dominio eterno. Amén. Nadie puede ver a la esencia. Nadie ha visto a la esencia. Nadie ha visto al Altísimo. El John se le llama. Pero sí, Elías, Moisés, patriarcas, allá, hombres de Dios, sí pudieron ver al Padre.
porque lo dice claramente que Moisés platicaba cara a cara con Dios, con el Padre. Después se platicó con el Hijo, y el Espíritu Santo se está manifestando en nosotros. No, eso es impresionante, hermano. Entonces, este misterio de Dios es el que quiere tratar de investigar el hombre, pero su mente no le alcanza y se confunde. Mire, cuando usted pone la mente, usted no puede creer la Biblia. ¿Cuánta gente pues ya no cree la Biblia? Porque puso la cabeza y perdió la comunión con el Espíritu Santo, y entonces empieza a dudar. Y empieza, hermano, aquella persona a investigar, hermano, el pasado en libros de filosofía, o libros, hermano, que hablan de cosas que son apócrifas, y de esa manera niegan el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Yo les digo a los hermanos, decía un varón, yo pastor, que me discutía a veces mucho, le digo yo, ¿por qué primeramente no lees la Biblia toda? Porque lees enciclopedias, lees historias, lees esto, que no es malo leerlo. Pero ¿por qué no lees la Biblia? Cuando la leas toda la Biblia, entonces nos vamos a poner a sentar. Ahí sí te vas a decir, bueno, tú has leído toda la Biblia, bueno, ahora sí sentemos. Pero ¿por qué te gastas tu vista, tu tiempo en estar leyendo enciclopedias romanas, en vez de estar leyendo la Biblia, la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es útil. La escritura es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Según de Timoteo 3:16. ¿Dónde vas a ser preparado para toda buena obra? Con la Biblia. ¿Por qué no me vienes y lees la Biblia? Es que ese es el punto. Si la Biblia está aquí para eso, y es el libro más hermoso y bello, porque nunca jamás en la historia ha pasado de moda. Nunca. Todos los que se han muerto, grandes filósofos, grandes hombres, grandes estrategas, todos han muerto, y ni uno de ellos ha resucitado. El único que ha resucitado se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Por favor, atiéndame aquí. Lo tremendo es que esta luz inalcanzable, para entrar en contacto con la humanidad, se ha mostrado y proyectado en distintas formas. Por eso la Biblia registra el misterio de Melquisedec, por ejemplo, que eso lo vamos a ver en la escuela. El misterio de Melquisedec, el ángel del Señor, el capitán de los ejércitos del Señor, y así podemos decir el ojo de fuego allá en el Apocalipsis. Mire, Dios tomó distintas formas para que nadie se vaya de esta tierra sin información del Mesías. Todos. Por eso dice un versículo allá en Romanos 3:12, dice así, dice, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos. Aquí, hermano, entran los mayas, los incas y toda clase de civilización. ¿Por qué? Porque ninguno de las civilizaciones que han existido, ninguno de ellos se va a perder porque no les avisaron o porque no se les presentó. A todos se les presentó de la forma que tenía que presentarse. Por eso nadie va a llegar al cielo y decir, a nosotros no nos hablaron porque estábamos metidos allá en la selva. No, a todos. Dios habla incluso hasta por la naturaleza misma. Por eso, hermano, la Biblia registra el misterio tremendo de las distintas formas del Señor. Y aquí en Romanos 3:12 entran todas estas civilizaciones porque tuvieron su oportunidad. Toda clase de civilización en su oportunidad se les reveló después que Dios se les revela en alguna forma a ellos, o de las formas que se les reveló,
entonces de esa forma están ya para ser enjuiciados si no se arrepienten. Lo triste es que Dios los abandonó y los entregó a pasiones vergonzosas y desagradables, dice la Biblia. Bueno, conclusión, voy terminando. El misterio total de la divinidad de Cristo nunca lo llegaremos a conocer aquí en la tierra si no se lo aceptamos. Por eso deben de aceptarlo. Aceptarlo a Cristo es lo mejor que te puede dar, porque eso te va a permitir realmente que puedas entrar a la salvación. Eso sí, yo de mi parte estoy seguro que Cristo es Dios y que en Él radica la divinidad triple. Recuerde, nosotros no adoramos a tres dioses, sino adoramos a un solo Dios, que es una unidad compuesta de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso tu Dios, le dijo el Señor a Israel, uno solo es. Tu Dios uno solo es, pero que se manifiesta en tres partes: en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Claro, esto solo se recibe por revelación en la Biblia y teniendo una experiencia personal con Jesús. Es que es tremendo tener una experiencia. Y aquí vemos muchos que tenemos alguna experiencia con Jesús. A muchos nos transformó, nos cambió, nos enamoró. Usted sabe que uno de los milagros más grandes que hay en la historia de la humanidad no es que se abra un mar rojo, que lógicamente ver abierto el mar rojo es una cosa tremenda. No es que se levante y se sane un paralítico. No es que un leproso sea sanado o alguien de una enfermedad terminal. El milagro más grande que uno puede ver en la vida es ver a un hombre transformado o una mujer transformada. Ese es el milagro más grande, que de la noche a la mañana era ateo y de repente se convierte a Cristo y lo tienen llorando frente al altar, adorando al Dios no conocido, adorando al Dios maravilloso y glorioso, que solamente por el Espíritu lo puedes expresar. Estamos aquí, hermano, uno venimos desde lejos, recorriendo la vida, viendo milagros de toda clase, forma, con una pasión. Eso no lo puede poner la fuerza natural. Y yo creo que en la iglesia, ahora me viene este pensamiento, nuestra iglesia, porque no pongamos a los demás, necesita recuperar las fuerzas del aire y necesita recuperar las fuerzas de la mujer embarazada espiritualmente. Porque nosotros, lo pone Pablo de esa manera, estamos embarazados. Por eso dice que los está tratando el Señor, ¿no?, como un embarazo espiritual. Pero necesita recuperar las fuerzas. Necesitamos recuperar las fuerzas. ¿Sabes para qué? Estoy hablando de espirituales. Porque cuando la mujer, hay muchas fuerzas que habla la Biblia, y una de las fuerzas es el que confía en el Señor, su fuerza, ¿verdad? La mujer embarazada, Dios, para que tenga un hijo, le pone una fuerza sobrenatural. Es sobrenatural, pero Dios se la pone. Incluso la preparó en sus caderas para que pudiera tener el hijo, que el hombre no puede hacer.
Y creo que la iglesia necesita recuperar las fuerzas para que nazcan hijos. Si no tiene fuerza, la iglesia no puede criar hijos, hacerlos nacer. Y nosotros tenemos que hacer nacer hijos, embarazarnos, para que el mundo, nuestras familias, puedan convertirse a Cristo. Necesitas fuerzas espirituales para que aquellos que no conocen al Señor lo puedan hacer a través de nosotros. Pero necesitas una fuerza espiritual para poder hacer que nazcan hijos. Wow, tremendo. Entonces, toda esta verdad que tenemos aquí, hermano, yo voy concluyendo. Este misterio total de la divinidad de Cristo, nunca lo vamos a llegar a conocer en la tierra si no solo aceptarlo. Eso sí, hay que entender que es por revelación. Claro, esto solo se recibe así. Aparte, esta es la razón del por qué predicamos a Jesucristo con tanto valor. Porque hay que tener valor, hermano, para hablarle a la gente de este misterio maravilloso. Mire, al Señor Jesucristo, el cual fue muerto en la cruz del Calvario y resucitó entre los muertos, hasta en su propio nombre está la revelación. Mire, aquí en este nombre, Jesucristo, el Señor Jesucristo, radica la divinidad triple del Altísimo. Si lo dividimos de esta forma, si dividimos este nombre en tres partes, sería: número uno, Señor, Dios Padre; número dos, Jesús, Dios Hijo; y número tres, Cristo, Dios Espíritu Santo. Ahí está, ¿no? Claro, Dios es uno, y como le dije, es una unidad compuesta, y eso es lo que significa Jesucristo. Entonces, esta revelación del misterio de Dios en Jesús fue lo que le dio éxito a la iglesia del principio, hermano. Ellos reconocieron la divinidad de Cristo en sus facetas. Por eso dice, con este versículo termino, por eso dice Hechos capítulo 5 versículo 42. Hechos 5:42 dice así. Oiga esto: y todos los días en el templo, de casa en casa, no cesaban de enseñar y predicar, oiga, a Jesús el Salvador como el Cristo Señor. Entonces, hay mucha gente, muchos cristianos, que necesitan conocer a Cristo, a Dios. Pues conocen a Jesús. Sí, la mayoría es su Salvador. Por eso Pablo, ahora entiendes a Pablo cuando decía: Señor, ya no quiero conocerte como Jesús, quiero conocerte como Jesucristo. Quiero conocer, decía Pablo, el poder de tu resurrección. Quiero conocerte como Cristo, porque muchos tienen al Salvador y por eso es que siempre están luchando, peleando, siempre están divagando, siempre están empobrecidos espiritualmente. Pero cuando tú conoces a Cristo es otra cosa. Por eso Pablo decía: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias al Señor Jesucristo. Entonces nosotros no solo necesitamos conocer a Jesús, necesitamos conocer a Jesucristo. Estos predicaban a Jesús, la salvación, pero para que tengas experiencias mayores, necesitas conocer a Jesucristo, porque ahí cuando lo conoces es cuando quieres obedecerlo todo. Es cuando quieres hacer las cosas que Él te está pidiendo que hagas. Y déjeme decirle que Dios está diciendo a nosotros, a
todos nos está preparando, porque el encuentro con Él viene, hermano. Y ojalá anhelemos y deseemos conocer a Cristo como Señor de nuestra alma. Porque cuando conoces a Cristo Señor de tu alma, ahí te cambia la vida. Si conoces solo al Salvador, tenés la salvación, por supuesto, pero tener a Cristo como Señor, wow, Él es tu Señor, y es otra cosa. Cierra sus ojos, yo he terminado, hermano. Gracias, Señor. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos revele a través de su Espíritu Santo. Póngase de pie y digámosle al Señor: Padre, venimos delante de tu presencia, pidiéndote que te reveles cada día, Señor. Quiero conocerte más. Quiero conocerte más, Señor. Oh, amado Dios, quiero que cada día te reveles a mi vida. Gracias por ese gozo tan grande. Gracias porque eres mi Dios, mi Salvador, mi Señor. Oh Padre, te bendecimos en este día. Bendígalo, usted que está ahí viéndonos. Dígale: Señor, revélame. Oh Padre, revélate en esta preciosa hora, después que hemos hablado esta palabra, Señor, y aquellos que están caídos puedan volver a recuperar esto que es lindo y maravilloso, Señor. Glorifícate. Oh Padre, glorifícate en nuestra congregación, Señor. Que tú puedas revelarte a través del Espíritu Santo y puedas enseñarnos tu divinidad, para que tengamos fuerzas para escapar de lo que viene, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo bendigo a cada uno de los que están acá. Te pido que te glorifiques en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y te pido que obres en cada uno de los que está acá, Padre. Te pido que te glorifiques, Señor. Que traigas una sanidad